Y hay que contarle a todos los televidentes que el pasado 24 de agosto fue anunciado desde La Habana, Cuba, el cierre de las negociaciones y el texto definitivo del acuerdo final para la terminación del conflicto en nuestro país. Con este texto, además de que es inmodificable, se fijó la fecha para la que los colombianos tendrán que ir a las urnas y definir si lo apoyan o no. Tras 52 años de guerra y 4 más de un intenso y largo proceso de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, el primer mandatario anunció formalmente el día en que los colombianos se darán cita para decirle sí o no a la paz. Terminada la negociación y concluido el acuerdo, queda en manos de ustedes, de todos los colombianos, decidir con su voto si apoyan este acuerdo histórico que pone fin a este largo conflicto entre hijos de una misma nación. El plebiscito por la paz se llevará a cabo el domingo 2 de octubre. Repito, el domingo 2 de octubre. Por lo que el presidente Santos tuvo que informar al Honorable Congreso de la República la fecha establecida para la refrendación, además de entregar los textos completos y definitivos de los acuerdos con las FARC, de acuerdo al estipulado por la ley del plebiscito. Aquí en los escalones del Capitolio, acompañados de la estatua de Rafael Núñez, hago entrega a usted, señor presidente del Congreso, de los textos definitivos que ya están publicados en la Gaceta y de la carta firmada por este servidor, por el señor vicepresidente de la República y por todos los miembros del gabinete, como lo estipula la ley. Aquí le informo al Congreso de la República lo que anuncié ayer al país. Obedeciendo un compromiso hecho desde el comienzo de las negociaciones. Yo le prometí al pueblo colombiano que un hecho tan importante que va a cambiar para bien la vida de los colombianos, como es la paz con las FARC, debería ser refrendado por el pueblo para darle mayor legitimidad. Soy consciente que no tenía esa obligación legal, pero tenía esa obligación moral, porque soy un demócrata, porque creo que el pueblo debe tener la última palabra. Por lo que 5 días después, durante la firma del decreto que convoca el plebiscito el primer domingo del mes de octubre, el jefe de Estado reveló la pregunta que se le formulará a los colombianos y por la cual deberán votar sí o no. ¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Esta es una pregunta clara, sencilla, que no da lugar a ninguna confusión. La pregunta acata el mandato proferido por la Corte Constitucional, en el que establece que la pregunta debe tener como características la claridad, la sencillez y la objetividad, de manera que sea de fácil comprensión para los ciudadanos. Es tan importante que personas como usted, Karen, como yo y como nuestros televidentes que participen de este importante día y que con su voto den la vuelta a la historia de Colombia. Y pues para seguir hablando de este importante tema tenemos hoy al viceministro del Interior, Guillermo Rivera. Pues bienvenido a Agenda Colombia, muchas gracias por acompañarnos y pues por estar acá para contarnos todos los detalles de lo que significa y lo que va a significar e implicar para la historia este plebiscito. Buenos días, Melissa, buenos días, Karen. Muy complacido de estar en esta mañana y bueno, estoy listo para las preguntas que ustedes me quieran formular. ¿Por qué no se refrenda el acuerdo de paz a través de una asamblea constituyente? Creo que es una de las preguntas que muchos colombianos han escuchado de otras voces, de gente que pues está en contra de este proceso. Esa es una pregunta muy importante y yo quiero traer a colación las palabras del jefe de la delegación del gobierno en La Habana, el doctor Humberto de la Calle. Él ha explicado que la Asamblea Nacional Constituyente no es un organismo de cierre de un conflicto, porque en la Asamblea Nacional Constituyente uno sabe con qué ideas empieza, pero no sabe con qué ideas puede terminar. Sí. En 1991 los constituyentes pues empezaron con una idea de reforma a la Constitución y terminaron haciendo una nueva Constitución, y eso podría volver a ocurrir. Luego, no es adecuado este mecanismo como un instrumento de cierre del conflicto. Lo que sí es adecuado
es la implementación de lo que se acordó en La Habana. Pero el presidente de la República ha querido darle a eso la mayor legitimidad y por eso lo que se acordó en La Habana ha sido puesto a consideración de los colombianos, de tal manera que el 2 de octubre los colombianos puedan ir a las urnas. Si, como esperamos, la mayoría de los colombianos le dicen sí a los acuerdos, en el gobierno tendremos un mandato para implementar esos acuerdos, para convertirlos en leyes, para hacerle los ajustes que la Constitución requiera, para expedir los decretos que se requieran, en fin, para poder llevar a la realidad eso que está consignado en los acuerdos. Bien, viceministro, faltan exactamente 20 días para que llegue ese 2 de octubre, ese día histórico para todos los colombianos. Si a esta hora muchos televidentes nos están viendo y quieren apoyar esta idea de paz para nuestro país, pero todavía tienen dudas, no conocen bien los acuerdos, ¿qué deben hacer? ¿Cuál es ese paso a paso, viceministro? Bueno, es muy importante que los colombianos que no hayan tomado una decisión se informen. Sí. Nosotros en el gobierno estamos haciendo una especie de maratón pedagógica de los acuerdos. Están viajando por todo el país los integrantes del equipo negociador del gobierno, los ministros, los viceministros, en fin. Así que si usted llega a saber que cualquiera de nosotros va a estar en el lugar en donde usted vive, en la ciudad en donde usted vive, acuda. Vaya a esos eventos universitarios, gremiales, levante la mano y pregunte lo que quiera, sin ningún problema. Nosotros estamos listos a responder las preguntas que usted quiera. Si por alguna razón no puede asistir a un evento de estos, puede leer los acuerdos que están en la página web de la Presidencia de la República y puede también vía internet hacer las preguntas que quiera. Sí. Nosotros estamos en la absoluta disposición de hacer pedagogía, de explicar. Es muy importante que se informen, que no asuman como ciertas esa cantidad de rumores que se tejen, que circulan muchas veces por las redes sociales. Es importante que le pregunten a una persona que conozca de esta materia y que pueda ilustrar sobre los alcances de los acuerdos. Viceministro, ¿qué quiere decir que este acuerdo de paz, cuando es refrendado, es vinculante hacia la ciudadanía? Bueno, lo que la Corte Constitucional dijo en la sentencia en la cual declaró exequible la ley a través de la cual se convoca este plebiscito especial es que si la mayoría de los colombianos le dan el apoyo al sí, eso tiene una vinculación para el gobierno, es decir, tenemos un mandato ciudadano para la implementación de los acuerdos y como lo decía hace un rato, nos impone a nosotros la obligación de convertir en ajustes a la Constitución si se requieren, en leyes de la República, en decretos, en institucionalidad, esos acuerdos. Por eso es muy importante que los colombianos vayan a las urnas, para que esta no sea solamente una decisión del gobierno, solamente la voluntad del gobierno, sino la voluntad de los ciudadanos. Y con esa voluntad de los ciudadanos, nosotros en el gobierno tendremos el mandato, la obligación de implementar esos acuerdos, de llevarlos a la práctica. Bien, viceministro, usted muy bien lo ha dicho que la idea es que todos los colombianos apoyemos esta opción de paz, esta oportunidad de paz que tiene nuestro país y eso va a ser el próximo 2 de octubre. Ojalá que sea así. Gana el sí en el plebiscito. ¿Qué pasa el 3 de octubre, el lunes? O sea, porque la gente se pregunta, listo, gana el sí el 2 de octubre, al día siguiente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, van a pasar muchas cosas. Lo primero que va a pasar es que claramente se habrá terminado la confrontación militar con las FARC. Lo segundo es que desaparecerán las FARC como organización armada y empezarán su tránsito hacia una organización política tal y como quedó consignado en los acuerdos. Y lo tercero que va a ocurrir es que en el gobierno tendremos una cantidad de trabajo enorme. Así que prepárese. Creo que no vamos a dormir después del 3 de octubre porque tendremos que convertir esas 297 páginas de los acuerdos en leyes, en ajustes a la Constitución, en decretos, en políticas públicas. Y claro, eso demandará un trabajo enorme y además tendremos máximo un año para hacerlo, porque el procedimiento legislativo especial que aprobó el Congreso podrá ser por 6 meses, prorrogables por otros 6 meses. Y para poder muy rápidamente implementar los acuerdos necesitamos aprovechar ese procedimiento legislativo especial que, repito, tendrá vigencia de un año a partir del día en que se refrenden los acuerdos. Es decir, tendrá vigencia desde el 3 de octubre del año 2016 hasta máximo el 3 de octubre del año 2017.
Por lo tanto, tendremos en el gobierno un año de trabajo muy intenso. O sea, que el que de pronto estaba pensando en pedir vacaciones o día de descanso, viceministro, nada. Negado, negado Sí, desde ya. yo creo que va a ser imposible, va a ser imposible. Lo que vamos a tener es muchísimo trabajo. Viceministro, ¿qué pasa si gana el no? Pues Que ojalá que no, pero bueno. sería terrible si gana el no. Realmente dramático, porque no podríamos nosotros implementar los acuerdos que se alcanzaron en La Habana. Y eso lo que generaría es una gran incertidumbre. Sí. De tal manera que sería dramático. Yo no creo que sea tan fácil que se pueda dar una renegociación como lo han planteado algunos. Eso no es tan sencillo. Las FARC y el gobierno han logrado un acuerdo y ese acuerdo costó 4 años de deliberaciones. 4 años de muy intensas conversaciones en momentos muy difíciles, en fin. Luego, hacer una renegociación de eso, yo lo veo realmente muy difícil. Yo casi que diría que lo veo imposible. De tal manera que si gana el no, la situación para el país va a ser muy, muy difícil y por esa razón nosotros le hemos venido insistiendo a los colombianos que aprecien las bondades de este acuerdo. Este es un acuerdo que tiene realmente aspectos muy importantes para el país. Yo diría una cosa que es elemental. Las FARC tienen, digamos, en su tropa, de acuerdo a la información de inteligencia militar, más o menos 7.000 hombres. Y si a ellos se les suman sus milicianos, podrían estar por encima de los 10.000 hombres en armas. Y 10.000 hombres sin armas en este país son, digamos, es muy importante en términos de la seguridad de los colombianos, en términos de las garantías para el ejercicio de sus derechos. Pensemos por un minuto qué significa en la realidad nacional 10.000 hombres que hoy tienen armas y que mañana dejen de tenerlas. Eso en términos de los derechos de los colombianos es muy importante. Pero además, si pensamos en los derechos de las víctimas, de las personas que han padecido de manera directa este conflicto y que en ese acuerdo se encuentran consignados derechos, garantías para que ellos puedan conocer la verdad, para que ellos puedan obtener reparación, en fin, eso realmente debería moverle el corazón a los colombianos que han sido escépticos o que han estado al margen de esta cruda realidad. Y algo que mi antecesora en esta silla dijo que me parece también muy importante decirlo, y este es un mensaje para los colombianos de las grandes ciudades, los colombianos de las ciudades que tienen el mayor número de habitantes en el país. A estas ciudades el conflicto llega de manera marginal. No cambian mucho las cosas si existe o no existe conflicto armado. Pero quienes vivimos en estas ciudades tenemos también el deber ético de pensar en los colombianos que viven en las zonas rurales, en las zonas más apartadas, que sí padecen de manera cotidiana el conflicto. Luego también este voto del 2 de octubre es un voto en favor de esos colombianos que están viviendo el horror, que han vivido la tragedia y que tienen el derecho a vivir mejor, tienen el derecho también a vivir como buena parte de los colombianos que vivimos en las grandes ciudades. Bueno, viceministro, el viernes se suscitó una discusión muy grande y está relacionada con quiénes pueden y quiénes no pueden hacer campaña por el sí. Eso nos incluye a nosotros como funcionarios públicos. ¿En qué consiste esta reglamentación y esta directiva presidencial que pues, el presidente ha puesto a servicio de la ciudadanía para que sepan cómo se van a dar esto y tener las reglas claras? Bueno, hay que diferenciar dos cosas. Lo primero es que tenemos la obligación de divulgar los acuerdos. Y divulgar los acuerdos no es solamente publicarlos, es explicarlos. Así es, para porque que los la acuerdos gente, están ahí, pero claro, hay que darlos a conocer. Para que la gente entienda cuál es su alcance. Y esa es una obligación de los servidores públicos, explicarlos, divulgarlos. Y cuando la gente nos quiere preguntar sobre ellos, sus dudas, sus interrogantes, pues para eso estamos los servidores públicos. Esa es una obligación nuestra, divulgarlos. Pero además, la ley del plebiscito autoriza a los servidores públicos para que promovamos la opción del sí o la opción del no. Y nos impone unas limitaciones que son fundamentalmente que no podemos obligar a nuestros subalternos, que no podemos obligar a los contratistas a estar en la opción del sí o a estar en la opción del no. Es libre. Es libre, claro, pero esa libertad pues también nos involucra. Digamos, tenemos la libertad
de expresar públicamente por qué opción vamos a acudir a las urnas el 2 de octubre, por la del sí o por la del no. Por esa razón, yo como servidor público aquí ante las cámaras puedo decirle a los colombianos que yo acudiré a las urnas el 2 de octubre a votar por la opción del sí, porque me parece que los colombianos nos merecemos vivir sin conflicto armado, porque me parece que tener más de 10.000 hombres que hoy están en armas, sin armas, es importante, es una garantía para los derechos de los colombianos, es además una garantía de no repetición de violaciones a los derechos humanos, porque me parece además que esos acuerdos consagran elementos muy importantes para integrar a muchos colombianos que viven en las zonas más apartadas del país, que han padecido el conflicto, integrarlos en términos de reconocimiento de derechos, de garantías para el ejercicio de sus derechos, y por esa razón yo como servidor público quiero públicamente decir que el 2 de octubre acudiré a las urnas a votar por la opción del sí. Muy bien, viceministro. Mire, y a continuación les contamos a los televidentes más detalles sobre este tema, sobre lo que pueden hacer los servidores públicos promoviendo el sí o el no en el plebiscito. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, expidió la directiva presidencial número 05 del 5 de septiembre de 2016 sobre la participación de los servidores públicos del Estado en el plebiscito para la refrendación del acuerdo final que busca la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para decirle a los señores ministros, ministras y a todos los funcionarios del gobierno y a todos los funcionarios del Estado, decirles algo muy importante. Yo hoy voy a expedir una directiva presidencial para decirle a todos los funcionarios, gobernadores y alcaldes incluidos, lo que pueden hacer de aquí al 2 de octubre, que es el día del plebiscito. ¿Qué se puede hacer? Se puede realizar divulgación y explicación de lo que significa la paz para sus regiones, de lo que significan los acuerdos y el impacto de estos. También se puede hacer campaña del voto por el sí o por el no al plebiscito. Se podrán pronunciar públicamente en favor de la paz en cualquier momento y sin restricción alguna. Es permitido utilizar recursos y bienes estatales tales como páginas web, correos electrónicos y los espacios físicos de las entidades para la campaña por el sí o por el no. La divulgación puede extenderse a todos los ciudadanos del país, para lo cual se pueden utilizar los medios y mecanismos de mayor alcance posible, como por ejemplo, espacios televisivos y radiales nacionales y locales, medios impresos, espacios digitales, redes sociales, espacios físicos de socialización y discusión. ¿Qué no se puede hacer? No se debe obligar a un subalterno a votar de una u otra forma. No se pueden cambiar partidas presupuestales. Por ejemplo, no pueden realizar traslados monetarios para hacer campaña por el sí o por el no. Lo que no se puede hacer es muy poco. El resto sí se puede hacer. Y es una obligación de todos. Esa es una decisión fundamental. Y los funcionarios, repito, pueden hacer campaña, pueden salir a decirle a los ciudadanos voten sí, o los que quieran decirles que voten no pueden salir a decirles que voten no, pero sí pueden hacer campaña. Llegar con información oportuna y clara es vital para que todos los colombianos puedan tomar una decisión acertada el próximo domingo 2 de octubre. Viceministro, usted viene de la región, usted es del Putumayo. ¿Qué significa para usted, para su familia, para sus papás que estuvieron en esa época pues, dura del conflicto armado, la firma de la paz? Pues déjeme contar aquí a los televidentes una historia personal. Cuando yo tenía 11 años, estaba en quinto de primaria, una organización guerrillera se tomó Mocoa, que era la ciudad donde yo vivía, y me tocó observar esa toma guerrillera. Lo primero que hice cuando empezaron a sonar los disparos fue ir a buscar a mi hermano menor, que estaba en kinder. Lo encontré llorando, asustado. Una tía nos rescató y nos llevó a su casa. Horas más tarde, cuando terminó el asalto guerrillero, supe que el hermano de mi mejor amigo había fallecido por una bala perdida. Había fallecido el comandante de la policía, había fallecido el vigilante de uno de los bancos de la ciudad, a cuyos hijos yo conocía, eran vecinos míos. Y muy temprano pude conocer la tragedia de la guerra. Por esa razón tuve que salir del Putumayo, luego regresé
fui secretario de gobierno del departamento en 1998 y buena parte de mis tareas como secretario de gobierno fueron asistiendo a consejos de seguridad luego de las masacres de los paramilitares en mi región. Por lo tanto, para mí, que provengo de una región que ha sido golpeada sistemáticamente por la violencia, esta noticia, la del 24 de agosto, la suscripción del acuerdo, ha sido la mejor noticia de mi vida en términos del futuro de Colombia, en términos de pensar en mi región. Por esa razón, yo quiero invitar a los colombianos que viven en Bogotá, que viven en Medellín, que viven en Cali, que viven en Barranquilla, que viven en Bucaramanga, donde está concentrada la mayor parte de los pobladores de este país, que el 2 de octubre vayan a las urnas y piensen en esos colombianos del Putumayo, del Guaviare, del Caquetá, de la costa pacífica, del Urabá, de los Montes de María, de las zonas más afectadas por el conflicto. Votar sí el 2 de octubre es pensar en esos colombianos que han vivido la barbarie, que han vivido la tragedia de la guerra. Muy bien, viceministro. Primero que todo, muchísimas gracias por compartir su historia y muy buena también toda esa invitación para todos los colombianos, para nuestros televidentes, a apoyar el sí el próximo 2 de octubre, que cae domingo, y estamos exactamente a 20 días, así que muchísimas gracias también por acompañarnos en nuestro programa. Esperamos que vuelva próximamente para seguir hablando sobre este tema que es de vital importancia para todos los televidentes. Pues muchas gracias a ustedes, Karen y Melissa, a los televidentes. Cada que me inviten aquí, feliz madrugaré. Bueno, pues ministro, viceministro, Karen, por favor, y todos los televidentes, no olviden que el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera está disponible en un resumen, en un ABC, en tiras cómicas, en todo tipo de material para que usted entienda específicamente de qué estamos hablando en www.acuerdosdepaz.gov.co.